Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión en este sábado 16 de septiembre. Estamos ya prácticamente a la mitad del mes, son las 11:05 de la mañana. Bienvenido a todos los que están conectados, bienvenidos a ver los que están conectados a través del Facebook. Si me pueden comentar desde dónde están conectados, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el régimen tributario paraguayo. Vamos a ver un poco en qué consiste, cuál es la composición, la estructura, de qué impuestos está conformado el régimen tributario. Y por supuesto vamos a hablar también un poquitito de cada impuesto, cuál es la finalidad, en qué consiste, y vamos a hablar un poco sobre los hechos generadores también. Bienvenida Maribel, que ahí se está sumando a través del Facebook. Bienvenida, bienvenida a todos los que se van sumando. A ver si me comentan desde dónde me están viendo en este momento. Bienvenida Gloria, buenos días a todos. Buenos días Azucena, desde Capiatá, dice ahí. En forma provisoria, nomás dice desde Capiatá, porque Azucena es pilarense. Seguramente vino de visita o está trabajando, ¿verdad? Bienvenida Azucena. Bienvenidos a los que se van sumando. Ayúdenme por favor compartiendo esta transmisión o etiquetándole a algún amigo, alguna amiga, algún colega que creo que va a ser de mucha utilidad esta aula abierta que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero que me confirmen también si es que se escucha bien, por favor. Bienvenida Patricia desde Coronel Oviedo. Excelente. Bienvenida Patricia. Bienvenida a los que se van sumando, ¿eh? Todavía parece que hay gente que a esta hora, los que no trabajan seguro están ahí preparándose para el almuerzo, ¿verdad? Pero la mayoría es un horario laboral todavía. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenida también María Elena desde Benjamín Acebal, excelente. Está sumando también a esta transmisión. Bienvenida. Bienvenidos a todos. Entonces, nuestro tema de hoy es hablar un poco sobre el régimen tributario paraguayo. Aquí el régimen tributario paraguayo básicamente es el sistema que tenemos de tributos en Paraguay y vamos a centrarnos en uno de los tributos que son los impuestos, ¿verdad? Porque dentro de nuestro país hay que tener en cuenta que los tributos se clasifican en impuestos por un lado, en tasas y en contribuciones. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar sobre una arista nada más que es el régimen tributario paraguayo, pero lo concerniente a los impuestos. Y concretamente los impuestos que hoy por hoy son administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Bienvenida, bienvenida. Bienvenido Daniel, buenos días. Ok, mientras ustedes me ayudan ahí compartiendo la transmisión, y también etiquetándole a algún colega, alguna colega, vamos a iniciar ya lo que es nuestra aula abierta del día de hoy. Entonces, el régimen tributario paraguayo, como dijimos recién, está compuesto de tres aristas muy importantes. En primer lugar tenemos los impuestos, en segundo lugar tenemos las tasas y en tercer lugar tenemos las contribuciones. Cuando hablamos de tributos, no nos estamos refiriendo solamente a los impuestos. Normalmente nosotros creemos que tributo asociamos más a los impuestos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de Paraguay tenemos esos tres grandes grupos. Tenemos por un lado a los impuestos, por otro lado tenemos a las tasas y finalmente a las contribuciones. Tasas. Y por otro lado, le tenemos a las contribuciones. Entonces,
de estos tres tributos está compuesto nuestro sistema tributario paraguayo. Impuestos, tasas y contribuciones. Y el día de hoy vamos a centrarnos en los impuestos que están administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de impuestos que tenemos dentro de nuestro país, cuáles son los impuestos principales, los tipos de impuestos, la clasificación también, ¿verdad? Porque a su vez los impuestos también tienen una clasificación. Y finalmente vamos a ver, ¿verdad? En forma resumida, de qué trata cada impuesto, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en los impuestos del día de hoy. En otra aula abierta vamos a hablar sobre las tasas y en otra aula abierta vamos a hablar sobre las contribuciones. Muy bien, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son, como su nombre dice, viene la palabra imposición, son cargas que impone el Estado en virtud a la potestad tributaria que tiene para poder, por supuesto, obtener ingresos financieros y soportar o utilizar esos ingresos financieros para educación, salud, seguridad, etcétera. Es decir, para llevar adelante el presupuesto general de la nación. Entonces, la palabra impuesto viene de imposición. Imposición es cuando nos obligan a algo, en este caso nos obligan a dar suma de dinero, ¿sí? Y esta obligación es en forma coercitiva, en forma obligatoria, tenemos que dar suma de dinero por realizar ciertos actos que pueden ser actividades profesionales, actividades comerciales, actividades industriales, actividades de servicios, ¿sí? Entonces el impuesto es una imposición. ¿Quién impone? El Estado por el poder que tiene, ¿sí? Y lo impone de manera coercitiva. Eso significa que no podemos nosotros negarnos a dar esta suma de dinero cuando realizamos ciertas actividades que están contempladas dentro de un hecho generador. Entonces, dentro de nuestro sistema de tributario paraguayo, tenemos una clasificación a su vez de los impuestos. Los impuestos pueden ser básicamente de tres tipos. Los impuestos, vamos a llamarle a la renta. En algunos textos van a encontrar impuestos a los ingresos, ¿verdad? Pero técnicamente lo correcto es llamarle impuesto a las rentas. La primera clasificación. La segunda clasificación, impuestos al consumo. Y finalmente, la tercera clasificación, impuestos al capital. Entonces, los impuestos de los que vamos a hablar el día de hoy se dividen nuevamente en impuestos a las rentas, impuestos al consumo y finalmente los impuestos al capital. Perfecto. No es lo mismo la clasificación de los tributos que la clasificación de los impuestos, ¿verdad? A menudo la gente suele confundir, ¿verdad? Porque asocia que el tributo es solamente los impuestos, está compuesto de los impuestos solamente. Entonces, dentro de los impuestos tenemos los impuestos a las rentas, al consumo y al capital. Hablemos entonces de los impuestos a las rentas que tenemos dentro de nuestro sistema tributario. Dentro de nuestro sistema tributario tenemos, y vamos a empezar con el primero, o sea, acá un esquema interesante, ¿sí? Dentro de los impuestos a las rentas, le tenemos al impuesto a la renta empresarial. ¿Sí? La primera clasificación importante, le tenemos al impuesto a la renta empresarial. Muy bien. ¿Qué es el impuesto a la renta empresarial? Es el impuesto que hoy por hoy grava las rentas que obtienen las empresas en general por las actividades económicas, actividades primarias, secundarias, terciarias, incluyendo ya las actividades que son consideradas agropecuarias, ¿sí? Entonces tenemos el impuesto a la renta empresarial. Su nombre dice, bien, su nombre viene de que
es un impuesto que está establecido para las empresas. Por supuesto, dentro de la empresa tenemos a las empresas unipersonales, tenemos a las empresas individuales de responsabilidad limitada, le tenemos a las empresas por acciones simplificadas, le tenemos a las personas jurídicas en general, incluyendo a las sociedades que van a ser contribuyentes de este impuesto a la renta empresarial. Entonces, ¿qué es el impuesto a la renta empresarial? En síntesis, en resumen, es un impuesto que recae sobre las empresas, ¿sí? Es un impuesto que grava las rentas que obtienen las empresas. Impuesto que grava las rentas generadas por las empresas por las actividades que realizan. ¿Qué tipo de actividades? Actividades comerciales, actividades industriales, de servicios no personales y actividades también agropecuarias. Entonces, ese es el espíritu un poco del impuesto a la renta empresarial. Grava las rentas, las ganancias de todas las empresas por las actividades comerciales, industriales, de servicios y también por las actividades agropecuarias. Hoy por hoy ya no tenemos un impuesto especial para las empresas agropecuarias, sino que son contribuyentes también del impuesto a la renta empresarial. Muy bien, tenemos entonces el primer tipo de impuesto a la renta que tenemos dentro de nuestro sistema tributario. Posteriormente, tenemos el segundo, que es el impuesto a los dividendos y utilidades. Impuesto a los dividendos y utilidades. Este no es un impuesto nuevo, ya teníamos un impuesto anteriormente, ¿verdad? Las empresas que resolvían distribuir utilidades, tenían que pagar una tasa adicional, ya eso en el régimen del IRASIS. Entonces, hoy por hoy tenemos la denominación, se llama impuesto a los dividendos y utilidades, y es un impuesto que grava los dividendos, las utilidades que generan las empresas. Pero, ¿en qué momento? Cuando se decide distribuir, cuando se realiza la puesta a disposición de los dividendos, utilidades y rendimientos. Entonces, impuesto que grava la distribución o puesta a disposición de las utilidades, dividendos y rendimientos, así como también, y esto es algo muy importante, así como también las presunciones de distribución. Ya, no solamente aquí se grava la decisión de distribuir las utilidades, sino también las presunciones de distribución de utilidades, ¿sí? Porque hay 3 presunciones de distribución de utilidades que están contempladas dentro de nuestro sistema tributario. ¿Y cuáles son? En primer lugar, por ejemplo, cuando se realiza un préstamo al dueño, socio, accionista o consorciado, y la empresa no se dedica al negocio de la intermediación financiera, o bien cuando se dedique al negocio de la intermediación financiera, pero el monto del préstamo supera el 2% de la cartera del préstamo. Y por último, o sea, esa es la primera presunción. La segunda presunción es cuando tenemos cualquier retiro de fondos que realice el dueño, socio, accionista o consorciado, incluyendo también el pago de los gastos personales eh, de los mismos o gastos familiares de los mismos. Y finalmente tenemos cuando existe faltante de caja superior al 10% que está expuesto en los estados financieros. Este es un tema que la gente suele olvidar mucho, ¿verdad? Piensa que el IVA solamente grava
la distribución o la puesta a disposición de las utilidades y se olvidan de que realmente también se grava la presunción o las presunciones de distribución de utilidades, ¿sí? Entonces tenemos ahí el segundo impuesto a la renta, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades. Vamos al tercer impuesto. Vamos al tercer impuesto. El tercer impuesto en este caso, siguiendo el orden de nuestra ley 6380, le tenemos al impuesto a la renta personal. Impuesto a la renta personal. Así como las empresas tienen que pagar un impuesto por las ganancias que obtienen, también las personas físicas tienen un impuesto que recae sobre ellas, que es el impuesto a la renta personal. La característica del IRP es que tiene una doble división. Por un lado tenemos la renta de servicios personales y por otro lado tenemos las rentas y ganancias de capital. Entonces vamos a resumir acá que es un impuesto que grava las rentas de servicios personales, dependientes e independientes, y las rentas y ganancias de capital. Muy bien. Entonces tenemos un impuesto que grava las rentas de servicios personales y las rentas y ganancias de capital. Tercera clasificación de los impuestos que tenemos dentro de nuestro sistema tributario. Luego del impuesto a la renta personal, le tenemos al impuesto a la renta de no residentes. Tampoco un impuesto nuevo, pero sí en su denominación. Si la denominación es nueva, impuesto a la renta de no residentes. Este es un impuesto, yo creo que este es uno de los impuestos más injustos que tenemos hoy por hoy. Si hablamos de injusticia, el impuesto que es más injusto dentro de nuestro sistema de impuestos en Paraguay. ¿Por qué? Porque en principio está pensado el impuesto para que los no residentes, los que obtienen renta de fuente paraguaya, paguen este impuesto por la obtención de esas rentas de fuente paraguaya. Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede que en la práctica las empresas son las que tienen que retener el impuesto. Y nosotros sabemos que en la práctica, cuando estamos contratando un servicio de un proveedor del exterior, lo que ocurre normalmente es que el proveedor del exterior no acepta la retención. Entonces, finalmente las empresas son las que tienen que absorber esa retención y encima esa retención es un gasto no deducible. Entonces, por eso decimos que es un impuesto, uno de los impuestos más injustos que tenemos, ¿verdad? Porque finalmente no paga el proveedor del exterior el impuesto, sino que paga el contribuyente del IRE en Paraguay. ¿Sí? Esa es una característica triste que tiene este impuesto a la renta de no residentes. Entonces es un impuesto que grava las rentas obtenidas por los no residentes por la realización de actividades empresariales, personales y de rentas y ganancias de capital. Este es un impuesto que está estrechamente asociado al IRE y al impuesto a la renta personal. Es como un IRE para no residente y es como un IRP pero para no residente. Entonces tenemos ahí la primera clasificación importante. Los impuestos dijimos que se clasificaban en impuesto a las rentas, ¿sí? Luego tenemos impuestos al consumo, que vamos a ver ahora, y después tenemos impuestos al capital. Muy bien, vamos a ver entonces
la clasificación de los impuestos al consumo que tenemos? ¿Me están siguiendo bien? ¿Se escucha bien? Por favor, ahí escriban el número 1, si es que vamos bien hasta aquí. Número 1, si se escucha bien, si está saliendo bien la transmisión. Bienvenidos también ahí a los que se sumaron recién. Bienvenido Justo. Bienvenida Ramona. A los que se van conectando. Bien, gracias Daniel. Bien, Jazmín, Lorena. Excelente. Muy bien, Gloria. Muy bien, Estela. Excelente. María Cristina. Muy bien. Desiree. Excelente. Frieder. Excelente. Salud. Muy bien, María Esperanza. Muy bien, Sunilda. Excelente. Perfecto. Perfecto, perfecto. Excelente. Vamos entonces a lo que son los impuestos al consumo. Impuestos al consumo. Dentro de nuestro sistema tributario tenemos dos tipos de impuestos al consumo. Dos tipos de impuestos al consumo. Un impuesto que es sobre el consumo general y un impuesto que es sobre el consumo específico. Muy bien. Impuesto al consumo general, por un lado, y por otro lado, impuesto al consumo específico. El impuesto al consumo general se va a denominar impuesto al valor agregado. ¿Sí? Este es el impuesto que todo el mundo pagamos, inclusive los que no son contribuyentes. ¿Por qué decimos eso? Porque le afecta a todas las personas cuando realizan adquisición de bienes o servicios. La persona que se va a comprar en el supermercado está siendo contribuyente del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque está pagando y es el que soporta todo el peso de esa cadena de distribución, es el que finalmente paga el impuesto, ¿sí? El consumidor final es el que verdaderamente es el contribuyente del impuesto al valor agregado. Cuando nos vamos a comprar, por ejemplo, vamos a comprar un agua, ¿sí? Ya para consumir, entonces ese pago que estamos realizando, ese pago del IVA que estamos realizando ya contiene el valor añadido en cada una de las etapas, desde la producción del bien hasta que llega a la mano del consumidor final. Entonces, el consumidor final es el que termina pagando el impuesto al valor agregado. Cuando la empresa dice pago mucho IVA, eso es mentira, ¿verdad? Porque las empresas no pagan IVA. Quienes pagan IVA son los consumidores finales. Las personas o las empresas que actúan como consumidores finales del bien o del servicio son los que pagan el impuesto al valor agregado. En la mayoría de los casos, el IVA es pagado por personas que incluso no tienen RUC, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos tipos de contribuyentes en el IVA, el contribuyente inscripto y el contribuyente no inscripto. El contribuyente inscripto es el que tiene RUC y el que tiene la obligación de presentar las declaraciones juradas mes a mes. Y el no inscripto es la persona que se va a realizar compras en cualquier lado, el que tiene que pagar el impuesto al valor agregado aunque no tenga RUC, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de contribuyentes que tenemos mirando desde el impuesto al valor agregado. Contribuyentes inscriptos, que son los designados por la Administración Tributaria, ¿para qué? Para presentar las declaraciones juradas mensualmente, y los no inscriptos son los que soportan la carga tributaria, pero no tienen RUC. Muy bien, entonces el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo, ¿sí? El consumo de bienes o servicios
el consumo de bienes o servicios y las importaciones. O sea, si resumiéramos nosotros el hecho generador del IVA es grava la enajenación de bienes, ¿sí? Enajenación de bienes, la prestación de servicios y las importaciones. Y aquí tenemos un tema interesante, ¿verdad? Que dentro de nuestro país, ¿verdad? Por consideraciones de equidad, entre comillas, tenemos algunos productos que están grabados a una tasa menor que la tasa general. La tasa general del impuesto al valor agregado es del 10%, ¿sí? La tasa general. Pero algunos bienes y servicios están grabados a la tasa del 5%. ¿Por qué? Por consideraciones de equidad, ¿verdad? Para ciertos sectores. Entonces esos sectores tributan una tasa menor de impuesto al valor agregado. Tenemos dos tipos de tasas, ¿sí? Tasa del 10% y tasa del 5%. No hay tasa cero, como siempre digo en las clases, ¿verdad? Porque hay gente que dice tasa cero. No, no hay tasa cero. En todo caso, son exonerados o no alcanzados, pero tasa cero no existe, ¿sí? Hay dos tasas nomás, tasa del 10 y el 5%. La tasa del 5% aplica exclusivamente a los productos y servicios que están en el artículo 90 de la ley. En el artículo 90. O sea, yo tengo que mirar el artículo 90 de la ley, donde habla sobre las tasas, y solamente cuando yo miro ahí y veo que en la tasa del 5% están mencionados solamente algunos casos, solamente esos bienes y servicios están grabados en la tasa del 5%. Ahí suele haber un montón de preguntas siempre, ¿verdad? Y sobre todo sobre la parte de la agricultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos agrícolas, algunos productos agrícolas están grabados en la tasa del 5%. Pero esa lista que nosotros vemos en el artículo 90 es una lista taxativa, es una lista cerrada. ¿Qué significa eso? Solamente esos productos que están ahí mencionados son los que están grabados al 5%. Me suelen preguntar, ¿qué pasa con la producción de chía? Y mira el artículo 90 de la ley. Si está en la lista de los productos agrícolas, la chía, entonces es 5%. Y si no está en la lista, es 10%. Entonces suelen mirar ahí. Profe, no está en la lista de los productos agrícolas. Y bueno, entonces es 10%, ¿sí? Porque la tasa del 5% es particular para los productos y servicios que están mencionados en el artículo 90 de la ley, ¿sí? Solamente para lo que está mencionado ahí. Si no está mencionado, es 10%, ¿sí? A veces me suelen preguntar, la venta de arena, la venta de piedra, ¿qué tasa es? 10%, porque no está en la lista de los que expresamente están grabados al 5%. Entonces, el impuesto de valor agregado es un impuesto que recae sobre el consumidor final, ¿sí? El consumidor final es el que tiene que soportar toda la carga tributaria del valor que se añade en cada una de las etapas del ciclo de la producción. Y por supuesto, es normalmente el contribuyente de hecho. Ese contribuyente que no tiene RUC es el que tiene que pagar el impuesto. Las empresas no pagan en realidad el impuesto de valor agregado, salvo que las empresas sean consumidores finales, ¿verdad? Pero no son tantos los casos de empresas que son consumidores finales. Muy bien, desde el año 2020, dentro del impuesto de valor agregado, tenemos solamente el régimen general, ¿sí? Ya no hay más regímenes especiales. Anteriormente había un un IVA que era anual, un IVA que era cuatrimestral, un IVA que era trimestral, ¿sí? Un montón de formulario inclusive teníamos en el IVA, pero hoy por hoy todo está centrado en el formulario 120, que es el régimen general del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Ese es el régimen general. No hay otro formulario, solamente un formulario es el que tenemos, que es el formulario 120. Muy bien. Luego tenemos un impuesto también
otro impuesto al consumo, pero que es sobre el consumo específico, que se llama impuesto selectivo al consumo. Impuesto selectivo al consumo. Selectivo, ¿por qué? Porque solamente grava el consumo de ciertos bienes que están contemplados en una lista, ¿sí? En la ley 6380 del 2019. Y normalmente esos bienes son considerados bienes lujosos, bienes suntuosos o bienes que de alguna manera em, atentan contra la salud de las personas, causan contaminación en el medio ambiente, ¿sí? Esas son las características de los bienes que están sujetos al impuesto selectivo al consumo. Bienes lujosos o suntuosos, bienes que generan males sociales, bienes que generan daños a la salud, bienes que generan contaminación del medio ambiente, ¿sí? El consumo de esos bienes está afectado por el impuesto selectivo al consumo. Entonces es un impuesto que grava el consumo de ciertos bienes considerados como lujosos o suntuosos, bienes que generan males sociales, bienes que generan daños en la salud de las personas, en la salud, y bienes que generan contaminación del medio ambiente. Contaminación del medio ambiente. Ok. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el impuesto a las bebidas alcohólicas, tenemos el impuesto al tabaco, ¿sí? Tenemos el impuesto a algunos productos que son de alto contenido calórico y que por supuesto genera daño en la salud de las personas. Tenemos impuesto a los hidrocarburos, ¿sí? A los combustibles y demás, diferentes tipos de combustibles. Em, entonces, en general, este impuesto está dentro de nuestro sistema tributario con un espíritu de que se utilice como corrector de los desequilibrios que genera. O sea, la idea es recaudar, castigar el consumo de estos bienes con una tasa por lo general un poco elevada, haciendo que el consumo se resienta. Ese es el espíritu del impuesto selectivo al consumo. Entonces, aquellos que consumen estos bienes que son suntuosos, que generan males sociales, que generan daño a la salud de las personas, que generan contaminación del medio ambiente, tienen que pagar un impuesto especial, aparte del impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, que por supuesto trata de corregir esos desequilibrios que genera el consumo de estos bienes, ¿verdad? Esa es la idea. Por eso en otros países se castiga con unas tasas muy elevadas, ¿sí? Superando incluso el 50%, superando, pero lejos. En algunos países está por el 80%, 70%, el impuesto selectivo al consumo. Y sobre todo para los productos que causan daños en la salud de las personas, ¿sí? En nuestro país, las tasas máximas para los hidrocarburos llega al 50%, ¿verdad? Pero para, por ejemplo, las bebidas alcohólicas y demás, tabacos, en el caso de las bebidas alcohólicas, las tasas máximas rondan hasta el 10%. En el caso de tabacos en general, ronda en promedio tasas máximas de hasta el 20% solamente, comparado a otros países que tienen una carga tributaria mucho mayor sobre estos bienes que en general crean desequilibrio en la sociedad. Entonces tenemos estos dos tipos de impuestos al consumo. Y finalmente tenemos
los impuestos al capital, impuestos al capital, dentro de los impuestos al capital, la verdad que hay varios impuestos, pero el principal es el impuesto inmobiliario. Muy bien. Impuesto inmobiliario. También tenemos el impuesto que es sobre los baldíos. Sí, hay varios impuestos otra vez. Pero en general es un impuesto que grava o que está asociado, mejor dicho, a las propiedades, ¿sí? A los terrenos. Muy bien. Son impuestos entonces que gravan el capital, normalmente terrenos, propiedades dentro de un territorio o municipio determinado. ¿Por qué no se suele hablar tanto sobre los impuestos al capital? Y porque está en otro ámbito, está en otro ámbito. Nosotros en IAE tenemos un curso que son impuestos municipales, porque esto está bajo la jurisdicción de las municipalidades, ¿sí? Su percepción, su control y demás está bajo la administración de las municipalidades. En realidad, esto está dentro del régimen tributario municipal, ¿sí? Están administrados por las municipalidades. En cambio, los otros impuestos, impuestos al consumo y los impuestos a las rentas, están dentro de la jurisdicción, en este caso, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿sí? Lo que nosotros conocíamos normalmente como Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, estos dos tipos de impuestos a la renta están de alguna manera monitoreados, controlados y la recaudación se encarga la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿sí? Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y de los impuestos al capital, las municipalidades. Muy bien. Me van siguiendo hasta aquí, por favor, ahí número 2, si pueden escribir. Si hasta aquí vamos bien. Número 2. Muy bien, excelente. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien.
Perfecto. Victoria, Ramona, Gloria, Frieder, Daniel, Laura, María Cristina, Justo, María Esperanza, María Elena, Sunilda, excelente. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre, vamos a complementar acá, ¿verdad? En el caso de los impuestos a las rentas, sobre los regímenes que existen, ¿sí? Regímenes que existen y por supuesto también vamos a hablar sobre los formularios. Dentro del impuesto a la renta empresarial, nosotros sabemos que tenemos el régimen general, tenemos el régimen simple, el re simple, y tenemos también el IRE para ciertas actividades, para pequeños productores, para pequeños acopiadores de desperdicio y desecho y para pequeños constructores. ¿Sí? Tenemos entonces regímenes que son simplificados y tenemos regímenes especiales también en el IRE. Entonces, en primer lugar, tenemos el régimen general, vamos a llamarle régimen general, que es en el formulario 500. Luego tenemos el IRE simple, que es ya un régimen simplificado, que es en el formulario 501. Y tenemos el IRE re simple, que es en el formulario 502. Y finalmente tenemos IRE régimen especial, régimen especial. El IRE régimen especial se tributa por retenciones, por el mecanismo de las retenciones. Ok, atención por favor. Entonces, el régimen general es un régimen que está establecido para las empresas que voluntariamente decidieron acogerse a ese régimen, o bien para aquellas empresas unipersonales que tienen más de 2.000 millones de ingresos en el año anterior, ingresos de vengado. ¿Sí? Esas empresas que voluntariamente decidieron estar en el régimen general o que obligatoriamente tenían que estar, ¿sí? O aquellas que superaron los 2.000 millones de ingresos de vengado en el año anterior, tienen que llevar contabilidad, tienen que llevar libros contables, tienen que presentar estado financiero, liquidan el IRE en el formulario 500 y pagan una tasa del 10% sobre la renta neta imponible. ¿Sí? La tasa es del 10% sobre la renta neta imponible. Listo. En el IRE simple está destinado para empresas unipersonales y para las empresas por acciones simplificadas y a alguna entidad sin fin de lucro también. Ciertas entidades sin fin de lucro. Entonces, ¿quiénes pueden liquidar el IRE simple? Empresas unipersonales que tengan entre 80 millones y 2.000 millones de ingresos. Empresas por acciones simplificadas que tengan entre 80 millones y 2.000 millones de ingresos. Ciertas entidades sin fin de lucro que tengan ingresos entre 80 millones y 2.000 millones de ingresos devengados en el año anterior. ¿Cómo tienen que liquidar el IRE? Van a hacer el cálculo de la renta real, la renta presunta, ¿sí? La renta real es ingresos menos gastos y la renta presunta es el 30% de la facturación bruta. Se toma el menor y sobre eso se paga 10% en el formulario 501. ¿Sí? En el formulario 501. El IRE simple es un IRE que está establecido para también empresas, pero empresas unipersonales, solamente para empresas unipersonales. Y ojo, aquí no hay una
tasa, aquí no hay una tasa, sino que los que están en el IRR simple tienen que pagar en función a los ingresos obtenidos en el año anterior, ¿sí? En función a los ingresos. Y hay una escala que está establecida y sobre la cual se tiene que pagar. Por ejemplo, si supongamos que cerramos ya el año 2023 y la empresa unipersonal que está en el IRR simple obtuvo entre 0 y 20 millones de ingresos, ¿sí? En el año. En el año tienen que pagar un impuesto de 60.000 guaraníes en forma trimestral, ¿sí? La ley dice 20.000 mensual, pero se paga cada 3 meses, entonces tiene que ser 60.000 guaraníes en forma trimestral. Si la empresa obtuvo ojo, entre 20 millones y 40 millones, el impuesto es 120.000 guaraníes trimestral, ¿sí? Lo que equivale a 40.000 guaraníes mensual. Si el contribuyente que está en el IRR simple obtiene entre 40 millones y 60 millones de ingresos, tiene que pagar 180.000 guaraníes en forma trimestral o lo que sería 60.000 guaraníes mensual. Y si obtiene ingresos entre 60 y 80 millones de guaraníes, tiene que pagar 240.000 guaraníes en forma trimestral. O lo que equivale a 80.000 guaraníes en forma mensual. Entonces, acá no hay una tasa, sino que se paga en función a los ingresos obtenidos en el año anterior y según la escala que tenemos en la ley. En cuanto al IRE especial, régimen especial, ese está destinado exclusivamente para los pequeños productores, los pequeños acopiadores de desperdicios y desechos y los pequeños constructores, y es un régimen en el cual, ojo, el contribuyente es un contribuyente no inscripto. ¿Qué significa eso? No tiene RUC, ¿sí? No tiene RUC. Entonces, como no tiene RUC, el mecanismo que encontró la administración tributaria para cobrarle el impuesto es a través de la retención y se documenta con la autofactura. Entonces tenemos autofactura más retención, ¿sí? En este IRE régimen especial se documenta con autofactura más retención. Y las tasas, ¿sí? Ojo las tasas. Para el régimen de pequeños productores, 3% se le retiene. Para el régimen de pequeños acopiadores de desperdicio y desecho, 1,5%. Y para el régimen de pequeños constructores, 3%, al igual que los pequeños productores. Entonces ahí tenemos los regímenes que están establecidos dentro del IRE, ¿sí? Impuesto a la renta empresarial. Perfecto. Vamos a irnos al impuesto a los dividendos y utilidades. Dentro del impuesto a los dividendos y utilidades, en realidad, no tenemos nosotros regímenes, ¿sí? Pero sí lo que hay que decir es que tenemos dos tasas, las tasas del 8% y 15%. El 8% aplica para los accionistas, socios, dueños que son residentes y el 15% para los no residentes. Y esto se tributa a través del formulario 526. ¿Sí? Formulario 526. Excelente. Después tenemos el impuesto a la renta personal. Ahí sí tenemos, como ya sabemos, las rentas de servicios personales. Renta de servicios personales. Esto se tributa ¿en dónde? En el formulario 515. 515 y las rentas y ganancias de capital. Ganancias de capital en el formulario 516. Muy bien, formulario 516. Ok, las rentas de servicios personales,
Acuérdense que en renta de servicios personales se aplican tasas progresivas entre el 8 y el 10%, ¿sí? El 8% es hasta 50 millones de renta neta. Entre 50 millones y 150 millones de renta neta se paga 9% y más de 150 millones de guaraníes de renta neta equivale al 10%. Ok. Y en las rentas y ganancias de capital tenemos una tasa única que es la del 8%. ¿Verdad? Y sabemos que esto se aplica sobre las rentas de bienes, sobre las rentas de derechos, ¿sí? Como por ejemplo vender el vehículo, vender el inmueble, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos dos mecanismos ahí de liquidación de las rentas y ganancias de capital. A través del formulario 516, algunas rentas y otras rentas por retenciones, por el mecanismo de las retenciones. Al que realiza el hecho generador, en algunos casos, le retienen el impuesto a la renta personal, rentas y ganancias de capital. Ese es el caso de cuando vendes el inmueble, normalmente te retiene el escribano público. Cuando cobras excedentes de cooperativas, ¿sí? ¿Te retiene quién? La cooperativa. Cuando cobras utilidades de sociedades simples, ¿quién te retiene? La sociedad simple te retiene el IRP, ¿sí? Entonces, esos son los casos así más comunes de retenciones. Cuando le prestas dinero a tu empresa y le cobras intereses, la empresa te tiene que retener sobre los intereses también el impuesto a la renta personal. Entonces ahí tenemos una doble clasificación en el IRP, las rentas de servicios personales que se liquidan en el formulario 515 con tasas progresivas del 8, 9 y 10%, y las rentas y ganancias de capital cuya tasa general es del 8%, pero que tiene dos formas de liquidar. Algunas rentas por formulario 516, por declaración jurada, y otras rentas por retenciones. Finalmente aquí tenemos el impuesto a la renta de no residente, INR, ¿sí? El INR, por supuesto, ¿verdad? Hay que hacer la retención y esas retenciones se liquidan en el formulario. Las retenciones se liquidan en el formulario 525. ¿Sí? En el formulario 525. Perfecto. Formulario 525. ¿Y cuál es la tasa del impuesto a la renta de no residente? La tasa es del 15%. Pero se aplica sobre bases imponibles. ¿Sí? La tasa no es directa, sino que se aplica sobre bases imponibles que están en el artículo 75 de la ley. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver qué tipo de servicio me está prestando el no residente primero, identificar bien, después ver la base imponible, calculo la base imponible y sobre eso aplico la tasa del 15%. Ese es el impuesto que se va a tener que retener al no residente y en la mayoría de los casos, como dijimos, absorber. ¿Por quién? Por el contribuyente del IRE régimen general. Muy bien. Perfecto. A ver, por favor, ahí escríbanme número 3, si me están siguiendo hasta aquí, por favor. Número 3. Número 3. Como estamos por terminar. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Perfecto.
Muy bien, excelente. Vamos con el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado dijimos que no hay regímenes especiales, no hay regímenes especiales. Y dijimos que las tasas son del 10% y 5%. El 5% es muy específico, solamente para aquellos bienes que están en el artículo 90 de la ley. Yo me tengo que fijar entonces siempre en el artículo 90 de la ley 6380 del 2019 y ahí tengo que buscar cuáles son los bienes o servicios que están grabados a la tasa del 5%. El resto, 10%. ¿Sí? Y esto se liquida en el formulario 120. En este caso la versión 4 ya. Formulario 120 versión 4. Y luego tenemos ya el impuesto selectivo al consumo. Acá dentro del impuesto selectivo al consumo las tasas son diversas, ¿eh? Tasas diversas. Pero en general las tasas oscilan entre el 1% y el 50%. ¿Sí? Acuérdense que tenemos acá bienes que son suntuosos, bienes lujosos, bienes que son dañinos para la salud, bienes que generan contaminación como los hidrocarburos. Los hidrocarburos en nuestro país son los productos grabados por el impuesto selectivo al consumo, los bienes grabados que tienen una mayor tasa, ¿sí? Que tienen una mayor tasa. Entonces oscilan entre el 1 y el 50%. Perfecto. ¿Alguien sabe cuál es el formulario? A ver quién me dice ahí. El formulario del impuesto selectivo al consumo. En realidad hay dos formularios, ¿verdad? Uno que es para los combustibles, ¿sí? Y hay otro que es para los otros bienes gravados por el impuesto selectivo al consumo. A ver, ¿quién sabe? Muy bien, Sergio, 130. Excelente. ¿Y el otro formulario? El 130, muy bien. Que ahora ya es la versión 2, ¿verdad? La versión 2. A ver. Y el 131, ¿verdad? 130 y 131. Ok. Entonces, aquí esto se liquida. Formulario 130 sería para bebidas, tabaco, para bienes lujosos, para productos de alto contenido calórico, productos calóricos. Y el formulario 131 para combustibles. Muy bien, perfecto. Y las tasas, ya dijimos, oscilan entre el 1% y el 50%.
Ok, perfecto. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí? Acá sobre impuesto al capital no vamos a hablar mucho porque dijimos que son impuestos que están administrados por las municipalidades. Si quieren interiorizarse más sobre esto, tenemos cursos, ¿sí? Sobre impuestos al capital, incluso con ejercicios. Y quiero comentarles, atención por favor, a todos los que están presentes, les quiero comentar que el lunes 25 de septiembre estamos iniciando el curso de analista de impuestos fiscales. En este curso de analista de impuestos fiscales repasamos todos los impuestos que están administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios con las retenciones de IVA también. Y es un curso que tiene una duración de 6 meses en total. Algunos de los que están conectados aquí ya hicieron el curso. 6 meses de duración tiene el curso. Ya es la cuarta edición ya de este curso. Y en este curso aprendemos, ¿sí? Cada uno de los impuestos en forma práctica, ¿verdad? Como debe ser, ¿sí? Bien, en forma detallada cada uno de los impuestos. Así que yo les invito a todos los que quieran aprender como corresponde, dándole el tiempo que corresponde a cada impuesto, a este curso de analista de impuestos fiscales, que ya es la cuarta edición, que inicia el lunes 25 de septiembre. ¿Sí? El horario es de 19 a 21 a 30 horas, son 6 meses en total. Para todos los que se inscriben en este curso tenemos 3 cursos de regalo. ¿Sí? El primer curso es trámite societario ante la Abogacía de Tesoro y la Dirección General de Persona, Estructura Jurídica y Beneficiario Final. El primer curso. El segundo curso que van a tener de regalo los que se inscriben es el de presentación de planillas laborales ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y el tercer curso, el uso del sistema REI y REGOPAP. ¿Sí? Estos son los cursos de regalo que van a tener las personas que se inscriban a este curso de analista de impuestos fiscales, que ya estamos iniciando el lunes 25, en 2 semanas. En 2 semanas ya estamos iniciando. Y em, también comentarles que todos los viernes tenemos viernes de descuento de cursos, curso de e-learning, así que hasta fin de año va esta promoción de viernes de descuento. Solamente pagan un 80% en los cursos de e-learning que tenemos disponibles. ¿Sí? Siempre vamos publicando cada viernes con el listado de cursos, así que aprovechen los viernes que tenemos viernes de descuento y solamente pagan un 80% del costo del curso. Ayer, por ejemplo, para los que no sabían, ayer podían aprovechar con curso de e-learning, pero pueden aprovechar este viernes que viene. Y por último, ¿verdad? 2 cursos más, quiero invitarles. El martes 19, atención por favor, martes 19, que ya es este martes, tenemos el curso de contabilidad y tributación para sociedades. Este es el mejor curso de sociedades que existe. ¿Sí? El mejor curso de sociedades que existe. Aquí desarrollamos desde el punto de vista contable, tributario, legal, societario. ¿Sí? Estudiamos a la sociedad simple, estudiamos la sociedad anónima, estudiamos la sociedad de responsabilidad limitada, le estudiamos a las empresas por acciones simplificadas. Tenemos ahí también los trámites ante la Abogacía del Tesoro y la Dirección de Personas, Estructura Jurídica y Beneficiario Final, y tiene una duración de 6 meses en total. ¿Sí? Solamente 6 pagos de 250.000 guaraníes. Y ojo, este martes ya empieza, ¿eh? Este martes, y las personas que se inscriben tienen 3 cursos de regalo también. El curso de presentación de nómina salarial, de declaración jurada informativa al IDU
y el curso de presentación de planillas laborales ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este es el mejor curso que hay de sociedades, el más completo, así que les recomiendo muchísimo. También para los que quieran hacer el curso, ahí están con 3 cursos de regalo encima. Y por último, recordarles que el miércoles 13, hace unos días nomás, hace 3 días, concretamente, ¿cuánto sale? Dice María Cristina. Son 6 pagos de 250.000 guaraníes, el de sociedades, ¿sí? El de analista también, 6 pagos de 250.000, son 6 meses. Y por último, recordarles que el miércoles 13, hace unos 3 días nomás, inició el curso de formación en NIF para pymes nivel 1. ¿Sí? Ya es la cuarta edición. Tiene una duración de 6 meses el nivel 1. Este es el curso, em, creo yo que es el mejor curso de NIF para pymes que existe en el país, ¿verdad? De hecho, no hay casi cursos de NIF para pymes y los que hay son todos teóricos. Acá este curso es práctico, ¿sí? Práctico, práctico. Así que le invito a las personas que quieran sumarse. Si quieren mayor información, quieren saber qué contenido se desarrolla en los módulos, ¿verdad? Nos escriben nomás, le pueden escribir a Cristian. Siempre van a encontrar el número ahí y también el enlace. Le dan un clic nomás al enlace y ya se van con Cristian directamente y él les pasa ahí el contenido que se desarrolla, los módulos que se desarrollan. Son 6 meses. La primera clase van a recuperar con la grabación, ¿eh? Y ya se pueden incorporar para este miércoles inclusive, que ya sería la segunda clase. Así que pueden hacer el curso, los que estén interesados. Este es el curso más top que existe, ¿sí? Y sobre todo porque estamos caminando a poco en Paraguay hacia la adopción de las normas internacionales de información financiera. Dentro de poco esto va a ser obligatorio ya y tenemos que saber sobre NIF para pymes. Así que les recomiendo muchísimo este curso, es de otro nivel, totalmente otro nivel. Fuera de serie este curso, no van a encontrar otro curso así. Así que les recomiendo muchísimo. 6 meses, 6 pagos de 250.000, el nivel 1, ¿verdad? Después continúa con el nivel 2. Muy bien, ya están un montón de personas ahí iniciando el nivel 1, así que están invitados a participar de este nivel 1. Son 6 meses en total. También 6 pagos de 250.000 guaraníes. Entonces, esos son los próximos cursos que tenemos. Y estén atentos porque ya vamos a abrir también el curso de cierre fiscal, ¿sí? En el mes a inicio de octubre empezamos el curso de cierre fiscal y van a ser los días viernes y sábado, ya les comento, viernes y sábado, los primeros días del mes de octubre ya estamos arrancando el curso de cierre fiscal y ahí vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con el cierre fiscal de las empresas y preparación de cuadro de depreciación, eh, amortización de intangible, de cargo diferido, todos los ajustes que hay que hacer, el cálculo del impuesto a la renta, llenado de formulario, todo eso vamos a ver, preparación de estado financiero en este curso que va a ser de cierre fiscal, ¿sí? Y que ya vamos a empezar en el mes de octubre. Así que ya nos estamos preparando ya para el cierre en estos últimos meses del año y les vamos en estos días nomás ya sale también la publicidad sobre el curso de cierre fiscal, ¿verdad? Para las personas que estaban preguntándonos cuándo íbamos a lanzar. En el mes de octubre, los primeros días, ya empezamos con ese curso. ¿Por qué viernes y sábado? Son los días que tenemos libre, ¿eh? Que ayer se liberó el viernes, ¿verdad? Pues teníamos curso de contabilidad ganadera, ya se liberó el viernes, ¿sí? Y el sábado también se liberó, entonces vamos a abrir en esos días que tenemos libre. Los otros días están todos ocupados en el concurso. Muy bien, excelente.
¿Qué va a ser obligatorio para las pymes? No entendí, dice Jamil. Sí, estoy diciendo yo que estamos caminando hacia la obligatoriedad de la NIS para pymes dentro de nuestro país, ¿verdad? Dentro de poco nomás seguramente, en unos años, esto va a ser obligatorio para nuestro país y para eso tenemos que, como contadores, conocer cómo se aplica la NIS para pymes. Entonces ya estamos un montón de colegas, ya la cuarta edición ahora, que se están formando en NIS para pymes. ¿Cuándo de vuelta curso de agrícola y ganadera? Mira, ahora mismo no tenemos días disponibles, Jazmín, pero sí puedes adquirir el curso en formato e-learning. ¿Qué significa eso? Que te puedes contactar con Cristian y ver en formato de grabación. Te recomiendo que hagas eso porque ahora mismo no tenemos días disponibles para volver a lanzar. Acabamos nomás de terminar. El de agrícola está en la cuarta clase de 6, ya está por terminar también. Así que le puedes escribir a Cristian y tomás el curso en formato grabado, ¿sí? Que es lo mismo, en formato grabado. Muy bien. Entonces, esas son las informaciones que quería darles. Ya saben el número de Cristian. Ya saben el número de Cristian. Voy a colocar otra vez ahí en el chat para los que quieran contactar con él. O si no, se van a las publicaciones que tenemos. Siempre dejamos en las publicaciones el enlace, ¿sí? En las publicaciones de los cursos, acá por ejemplo, en el de NIS para PYME dice luego, aún puedes inscribirte, contactar en el enlace. Le dan un clic y directo ya les lleva el número de Cristian, ¿sí? Acá también en el de sociedades, un clic en el enlace y directo ya le llevan al número de Cristian, entonces ya directo le escriben a él. Siempre dejamos el enlace ahí. Está lo mismo, en el analista está el enlace, un clic ahí y ya le escriben directamente a Cristian. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy, en este sábado, en este horario. Sí, muchas gracias. Aprendimos un poquito sobre lo que es el régimen tributario paraguayo, en este caso el régimen de impuestos que tenemos, concretamente los impuestos a las rentas que tenemos dentro de nuestro país, impuestos al consumo, que están administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y también los impuestos al capital que están administrados por las municipalidades. Más nos centramos en estos dos tipos de impuestos administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Entonces, en una próxima oportunidad vamos a hablar sobre las tasas, qué tipo de tasas tenemos, y también sobre las contribuciones que existen dentro del régimen tributario en Paraguay. Muchas gracias a todos, espero que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado de compartir con la familia. Vamos a encontrarnos en cualquier momento en otra aula abierta para continuar aprendiendo. Buen resto de jornada para todos. Nos encontramos hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes para todos. Chaucito, chaucito.